Bom, 7:02, vamos dar início, então, a essa mesa. Vamos a dar inicio a esta actividad, entonces. Todos bienvenidos a esta mesa sobre el primer Congreso Internacional de Economía de Francisco para América Latina y el Caribe. En esta mesa de hoy, la análisis de la realidad latinoamericana actual a la luz del magisterio del Papa Francisco, y vamos a presentarlo dentro de poco, pero primero quisiéramos recordarles que tenemos un formulario de evaluación que estamos enviando para que puedan llenarlos para que reciban el certificado de su participación en esta mesa. Entonces, por favor, no se olviden voy a recordarles nuevamente al final, pero otra cuestión muy importante es tenemos traducción simultánea disponibles al portugués y también español. Entonces, abajo se puede encontrar el globo para seleccionar el idioma que quieres escuchar para seguir con la mesa. Entonces, no se olvide hay que seleccionar, escuchar en portugués o en español, dependiendo de su preferencia. Otro anuncio que quería dar es que ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat, pero no manden preguntas o comentarios, etcétera. Pero chat que al final de las presentaciones es que los panelistas vamos a tener un momento de interacción con ellos y podemos reencaminar algunas de las preguntas. Entonces, nuevamente queremos darle bienvenidos a todos a esta mesa y quiero presentar nuestro primero panelista con la presentación, y luego Nelson Villarreal. Es filósofo y científico político y diplomado en gestión en desarrollo, docente e investigador de la Universidad de la República de Paraguay, de Uruguay. Docente también de la Universidad Católica de Uruguay y el Instituto de Profesores Artigas, ANEP. Y integrante también del grupo de pesquisadores, investigadores sobre el COVID y para el desarrollo humano integral como parte de la Comisión del Vaticano, y miembro de la directiva del Centro de Investigaciones Sociopastoral de ABISU y coordinador de diálogos globales de 2020 y de los diálogos regionales 2021. Entonces, bienvenido, Nelson. Y perdona la confusión. Bueno, un gusto, muchas gracias por la presentación. Si falan lentamente, los uruguayos entendemos bien el portugués. Así que bueno, bien, un gusto a todas y a todos. Agradecerle, bueno, a María Belén, a la profesora Calvo, que me invitaron para poder exponer. Y que lo voy a hacer desde el lugar, de alguna manera, que venimos trabajando en este Task Force. Y voy a explicar primero, la primera parte va a tener que ver quizás y acá, no sé si se ve bien. Bien. Lo primero es felicitar este tipo de iniciativas. Yo voy a compartir lo que son los avances del Task Force Latinoamérica, ¿no? Preparando el futuro post-COVID-19, que está presidido por el economista Javier Iguiniz de la PUC de Lima, ¿sí? E integramos como investigadores con Eugenio Villar, Elena Caballero y Alejandra Girona, ¿sí? Bien, para contextualizar, digamos, ¿no? En marzo del 2020, el Papa Francisco crea la Comisión Vaticana COVID-19 como respuesta a la pandemia, inspirada en las enseñanzas de la Laudato Si y la Fratelli Tutti. La comisión pone en práctica el llamado del Papa a preparar el futuro, ¿no? Desde una perspectiva de asumir la realidad compleja y trágica que se está viviendo, pero con esperanza, combinando la ciencia, la reflexión teológica y la colaboración. A través de ella se busca entonces aliviar el sufrimiento inmediato y caminar hacia los objetivos de desarrollo sustentable, que
a nivel internacional, Naciones Unidas también tiene como objetivos. Pero desde esta perspectiva, todo a través de una transformación de corazones, mentes y estructuras de cara a un nuevo modelo de desarrollo y bien común. Esta es la perspectiva que hoy en la mañana, ¿no?, Calvo como Emil Secude planteaban, ¿no?, y el economista que habló también en este sentido. Entonces la comisión depende directamente del Papa Francisco y se encuentra al interno del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, creado hace pocos años, bajo la dirección del cardenal Turkson y la coordinación de la hermana Alexandra Smerelli, que recién comienza a asumir. Esta se sostiene sobre múltiples task force, ¿sí?, cada uno con el objetivo de agrupar conocimientos de carácter científico y teológico para la promoción, reflexión y análisis de recomendaciones creativas enraizadas en el Evangelio. Y esto es muy importante. Javier Inís, que preside esto, ha hecho gran hincapié que es el acuerdo que hay, tratar de tener esta perspectiva. Bajo estos antecedentes, entonces, la invitación de la Comisión Vaticana, como decíamos, presidida por Javier Inís, ha sido convocada para armar el liderazgo de lo que es un Task Force Latinoamérica, que voy a explicar qué son, orientado a evaluar con análisis de los desafíos estructurales que se evidencian a la luz de la pandemia en América Latina, así como los de la elaboración de soluciones creativas para soluciones tan necesarias ante la realidad que tenemos. Como dato genérico, existen, sí, a partir de este año, 8 task force, ¿no? A diferencia de los think tank que producen ideas, los task force lo que hacen es procesar qué ideas se están discutiendo en América Latina, ¿sí?, y tratar de cruzarlas con cierta sinergia con esta visión, ¿sí? Entonces, hay 4 dedicados a los temas de salud, economía, seguridad y ecología, y hay 4 que son regionales. Nosotros somos el que estamos llevando adelante el de América Latina, pero también hay en el sudeste asiático, en el sur de Asia, ¿sí?, y en África. Bien, acá simplemente lo que les decía, cómo se genera esta cuestión del proceso en el que estamos involucrados y aportando. Bien. El Papa dice, se necesitan nuevos modelos sanitarios, agrícolas y económicos para preparar un futuro en el que podamos cuidarnos como hermanos y hermanas viviendo en armonía con nuestro planeta, ¿no? Esta es la síntesis sustantiva de la visión y entonces de la economía integral, la economía social, la economía, la ecología social que está detrás de esta visión que muy bien en el panel de apertura se planteó, ¿no? Y entonces, se prioriza, ¿no?, visualizar 3 ejes fundamentales o 3 líneas, ¿no?, que las dialogamos con expertos regionales, estamos revisando bibliografía, pero sobre todo dialogando con distintos actores, y acá voy a mostrar que hemos dialogado con actores de base social, con actores académicos, con actores que tienen que ver con referencialidades institucionales, ¿no? Y bajo un enfoque que es el desarrollo humano integral desde la perspectiva de la tradición del pensamiento social de la Iglesia. No es solamente lo que se habla en Naciones Unidas o se habla en otro lugar, sino en esta perspectiva que está enraizada en el pensamiento social de la Iglesia, ¿no?, que permita enfrentar las 3 crisis desatadas con el COVID-19 en América Latina, que son profundamente agudas, y todos los datos están mostrando que es el continente que más impacto tiene en lo sanitario, en la crisis laboral, como en la crisis alimentaria. Bien, yendo al enfoque, ¿no?, y retomando el análisis que hace el economista Javier Inís, de gran referencia para todos nosotros en América Latina, que nos plantea, al menos en 3 ejes grandes, o 5 ejes que también él lo ha planteado, ¿por qué el desarrollo humano integral? Y esto enraiza en la mirada de la Laudato Si, enraiza en la mirada de la Fratelli Tutti, ¿no? Por un lado, es la centralidad del ser humano en su ámbito social y los mundos de la vida, ¿no? Es decir, es necesario pensar desde los mundos de la vida, del ámbito social, y la centralidad del humano, no como algo abstracto, sino como algo muy concreto de la cotidianeidad, ¿no? Y acá viene como teoría y práctica en esa metodología que se ha utilizado en América Latina, tanto a nivel de iglesia como de ciencias sociales, del ver, juzgar y actuar, es parte de esta mirada. Por otro, la importancia
académica comparativa que está teniendo el concepto de desarrollo humano y que nosotros estamos tratando de ver las distintas tradiciones, ¿no? Cómo se complementan y entran en debates de enfoque, ¿no? Las que tienen que ver con el Producto Interno Bruto per cápita, los conceptos de modernización, los de dependencia, las tradiciones marxistas, que han impactado en este concepto de desarrollo humano en la región. Por otro, el desarrollo con todo el ser humano, ¿sí? Muy interesantemente hoy, el economista que hablaba, italiano, que de gran referencia en este sentido, el tema de la dignidad de la persona, ¿sí? En la sociedad implica tomar también la cuestión de la interioridad, la otredad, ¿no? La alteridad, no es simplemente un desarrollo de la sociedad, de la economía, del mercado y del Estado. Es necesario pensar los mundos de la vida, donde la relación entre naturaleza y sociedad, muy bien hablaba Bruni, de esta cuestión de la economía vegetal, digamos, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿No? Entonces a mí me hacía eco realmente en esa perspectiva, ¿no? Por tanto, las dimensiones planetarias, y entonces es todo el ser humano con todos los humanos, en la relacionalidad y la reciprocidad, la equidad y lo que a nivel de iglesia se ha constituido como opción por los pobres en un momento de la globalización muy particular. Esto es un paneo simplemente desde qué enfoque nosotros vamos a abordar un conjunto de datos, de hechos, de diálogos y de intercambios. Por tanto, metodológicamente, como investigación, porque también estamos haciendo para aportarle al dicasterio de desarrollo humano integral insumos propios desde América Latina, por un lado hicimos, que es lo que hemos hecho a la fecha, diálogos regionales, ¿sí? Por otro vamos a preparar un conjunto de policy paper, pero no como cuestiones académicas autorreferidas, sino en relación y en diálogo, ¿no? Y acá que el tema de los jóvenes economistas, temas jóvenes empresarios o activistas sociales, es dialogar con los actores, ¿no? Y luego dar un curso o cursos de formación para esa sustentabilidad. Acá tienen, después se les va a distribuir lo que es los podcasts, ¿no? O sea, yo voy a explicar, o sea, los diálogos regionales terminaron en podcasts relativos a seguridad alimentaria, a tema trabajo, a tema salud. Entonces, con este QR pueden tenerlo, o lo tienen por el link, o se les distribuirá este PPT, y quedamos abiertos, ¿no? Como equipo a intercambiar. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros tomamos y las razones por las que también estoy yo dando esta exposición? Es que acá en Uruguay, en el año 2020, desde el Instituto de Historia de las Ideas de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, desarrollamos algo que tenía que ver con lo que llamamos diálogos globales, ¿no? Entonces participaron académicos y militantes sociales de distintas partes del mundo, digamos, ¿no? Desde Medio Oriente, África, Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero ahí surgió una relativa metodología de cómo poder abordar el problema del impacto de la pandemia, ¿sí? En el proceso de lo que un task force necesita, qué ideas se están discutiendo y no quedan como las nuevas tecnologías nos dejan en burbujas, sino que pueden fluir conjuntamente, y esa mirada que el Papa pone de mirar hacia lo más vulnerable podría estar, digamos, ¿no? Entonces ahí convocamos a personas relativas a distintas disciplinas, a expertos desde la sociedad civil, desde la academia, y los países que pudimos, en principio, tomar de referencia fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, y sí tomamos la experiencia de dos movimientos sociales que son muy fuertes con los jóvenes de lo que está pasando en Chile y Colombia, porque muestran otro tipo de realidad. Ahí van a ver las personas de referencia que participaron. Entonces, esta estructura de diálogos regionales que comenzamos a hacer en el mes de mayo de 2021, ¿sí? Permitió recoger en modo de focus group las percepciones, las reflexiones, los análisis en base a preguntas con indicativas centradas en el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo, qué medidas de emergencia se percibían de los estados y de la sociedad, no solo por los datos, sino por la reflexión cualitativa, ¿sí? Y por otro, cómo se prepara el futuro ante esa realidad. ¿Es solamente escenarios lineales que lo que están mostrando es
una profundización de la tragedia de lo que deja a la población vulnerable, excluida, o es posible trastocar a partir de determinadas prácticas, de determinadas decisiones políticas, de determinadas decisiones de compromiso, que es lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, la configuración de este espacio de diálogo, que aporta de manera diferencial a lo generado por otras instituciones, ¿sí?, se construye gracias a la convocatoria de profesionales y especialistas independientes, parte de la sociedad civil, de la academia, con una mirada independiente a lo común en términos de institucionalidad principal. ¿Esto qué significa? Nosotros no queríamos que se reprodujera, porque ya están en las agencias de Naciones Unidas, están en las instituciones de la Iglesia, están en las instituciones educativas, en los movimientos sociales, en los sindicatos, ya cosmovisiones que están centradas en respuestas. La idea era cómo, con cierta mirada amplia y con la sensibilidad cualitativa que el Papa está desafiándonos, y no con personas que fueran católicas, ¿no? O sea, podían venir de cualquier ámbito, pero que respetaran esta perspectiva, ¿no? Tomemos en cuenta de que esto ayuda, ¿no?, como se ha pedido, a recoger esa mirada. Entonces, fruto de esa metodología o proceso que instalamos de mayo a julio más o menos, ¿sí?, tenemos las primeras reflexiones del impacto del COVID-19 en América Latina, ¿no? Es decir, ¿desde dónde? Y entonces, respecto a salud, el doctor Eugenio Villar, parte de nuestro equipo, nos pudo, a partir del diálogo con referentes de América Latina, una constante que va a emerger es que está claro el incremento de las inequidades como resultados del agravamiento de los determinantes sociales, pobreza, vivienda, transporte, ¿sí? Constantes que ya estaban, no es que el COVID-19 traiga todo esto, lo agudiza, ¿sí?, pero también del empobrecimiento de los servicios de salud, producto del abandono de lo público. En muchas zonas de América Latina sucedió esto, ¿no? Entonces, es el incremento de las inequidades. Se visibilizan, se agudizan o se invisibilizan muchas situaciones que ya estaban desde el 2015-2016 en América Latina, que había comenzado una cierta crisis económica, social, institucional, política. Por otro, tenemos qué medidas de emergencia a nivel de salud se generaron, ¿sí? Se hace necesario actuar sobre la gobernanza intersectorial de los sectores de salud, ¿sí? O sea, se ve que la necesidad de las APS, que son la atención primaria de la salud, era clave, ¿sí? Se buscó una cierta vacunación universal, pero con situaciones muy desiguales en América Latina, ¿no? Yo comparo un país como el que vivo yo, Uruguay, que tiene un acceso mayoritario, y otras realidades de otros países, vemos diferencias abrumadoras, donde vemos al Papa que pide que se universalice y que no entre dentro de la oferta y la demanda, el tema de las vacunas, ¿no? No abandonar entonces los determinantes sociales claves, ¿sí?, que hacen a la asistencia social, a la educación sanitaria, temas no solo biomédicos, sino de eminentemente social. Y acá es muy interesante porque el doctor Eugenio Villar, parte de nuestro equipo, el diálogo que tuvo con muchos expertos muestra de que la fragmentación a veces de los temas biomédicos, los temas sociales, los temas laborales, los servicios públicos, agudizan aún más el problema. Entonces, las medidas de emergencia mostraron este problema y tuvieron ciertas respuestas. ¿Qué medidas de largo plazo emergen a partir de todo esto, ¿no? Parece necesario replantear el modelo excluyente que tenemos en América Latina, ¿sí? Es decir, eso parece muy central. El Papa en esto es muy claro, digamos, ¿no? Priorizar el bien común. Por tanto, no es desde un lenguaje solamente político o técnico-económico, sino que tiene que ver con una mirada, ¿sí?, donde la vida y la salud no puedan estar centradas en el lucro. Sacar del mercado el tema de la salud parece necesario. Refundar entonces los sistemas públicos universales de salud, que muy pocos países de América Latina han logrado tenerlos, ¿no? Que aborden intersectorialmente las determinantes sociales, ¿sí?, basados en atención primaria de la salud, alfabetización sanitaria, en prevención y promoción vía la participación. Esto no está ligado tanto a la cantidad de dinero, está ligado a las políticas, a la estructura, donde sí, los recursos deben estar puestos en ese proceso, ¿no?
Por otro, esto tiene que estar ligado a una reforma fiscal que financie e impulse ciencia y tecnología. América Latina necesita, ¿sí? Emil Cicude agregaba en un seminario la cuarta T, ¿no? O sea, el Papa habla de las 3 T, trabajo, tierra, techo, y el propio Papa ya habla que las tecnologías, bueno, la cuarta T tiene que estar presente para salir de esta problemática en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, producir conocimiento y fármacos accesibles a todos, ¿no? Cuento el caso de Uruguay, que está tratando de legislar tener un instituto de vacunas, porque si no, no se va a poder tener autonomía en ese sentido, donde las transnacionales de los medicamentos de la vacuna están acahuatando a todos los países, digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa en seguridad alimentaria? Esto es un paneo general. Ustedes pueden luego escuchar los podcasts donde están más desarrollados, pero que las conclusiones fundamentales que obtuvimos en esta primera etapa, que luego vamos a transformar en algunos papers y seguir dialogando con los actores y proporcionarle el insumo propio de América Latina al dicasterio, pero a toda América Latina, a todos los que la quieran utilizar, y por tanto para nosotros es una alegría poder dialogar con esta red de economistas de Francisco, porque entonces podemos avanzar también en construir juntos determinados procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de la seguridad alimentaria en América Latina? ¿No? Es brutal los datos numéricos cuantitativos. Yo vengo de la filosofía de la ciencia política, pero también veo los números, ¿no? El tema de la inseguridad alimentaria ha sido brutal en la última década, pero sobre todo se agudiza con la pandemia, ¿no? Entonces, el diagnóstico es que el COVID-19 muestra la fragilidad de nuestro sistema alimentario, tanto por la privación como por la abundancia. Es decir, no es solamente el tema de la privación, la mala alimentación de nuestro sistema alimentario va en esas dos caras. Aumento entonces, en lo que sucedió en este año y medio, aumento de precios de alimentos con restricción en la circulación de mercados locales y dificultades en el acceso de alimentos saludables a sectores vulnerables. Fueron los que tuvieron que pagar más caro determinados productos, ¿no? Porque las clases medias de una u otra manera tenían cómo acceder. Como resultado, estamos ante una crisis alimentaria en la historia de América Latina, ¿sí? O sea, una de las tantas, pero esta es fuerte. Se potenció la situación de hambre y desigualdad social con énfasis sobre todo en los grupos vulnerables, niños y niñas, adolescentes y mujeres. Pero el hambre tiene lugar, territorio, tiene color, tiene étnico-racial, tiene género y grado de instrucción. Los que más hambre tienen en América Latina son los pobres, afrodescendientes, indígenas, las mujeres y los territorios excluidos. Se deriva de la ausencia de medidas efectivas de protección social y de fragilidades ya preexistentes, a las que se agregan las crisis migratorias, las sequías, los desastres naturales y el desempleo informal. Pensemos que hay países en América Latina que el 80% de la población está en la informalidad, ¿sí? Y esto es brutal, ¿sí? Bien, y no entendiendo la informalidad, porque acá si no, Javier Iguinis, siempre hablamos como economista, bueno, ver la informalidad en todos sus planos, ¿no? Tanto en lo que genera como vulnerabilización, o lo vulnerable, como lo que va generando como nuevas oportunidades, entonces hay que ver desde dónde se va desarrollando esto. Aclaro que cuestión de los aportes vienen de la magíster Alejandra Girona, que es la que trabaja con nosotros en el equipo en ese sentido. Bien, ¿qué medidas de emergencia hubieron en la seguridad alimentaria? ¿Sí? En la mayoría de los países existieron medidas fragmentadas e insuficientes desde los gobiernos, muchas veces sin articulación y diálogo con la sociedad civil. O sea, fueron fragmentadas e insuficientes. Se visualizó la necesidad de la inversión en ciencias de la salud, nutrición y educación con abordaje transversal. Emerge con gran constante que en todos los temas tiene que haber transversalidad para potenciar. La sociedad civil organizada a través de iniciativas de ollas populares, merenderos, huertas comunitarias, aportaron a sostener el derecho a la alimentación. Y acá viene el tema de la subsidiariedad del pensamiento social de la Iglesia, pero no basta, no basta solo la sociedad, se necesita política pública también, ¿sí? Pero las sociedades sostuvieron el derecho a la alimentación. Bien, ¿qué medidas de largo plazo se plantean en este diálogo que tuvimos con expertas, con expertos, con
con actores sociales, ¿no? Por un lado, es necesario activar un sistema alimentario más inclusivo, más sostenible y resiliente, con diálogo multiactores. ¿Sí? Esto, si uno va a la Laudato Si, va a encontrar esto. Lo interesante es que lo encontramos también como perspectivas de deseo hacia el futuro. En lo internacional, América Latina y el Caribe necesitan un posicionamiento común sobre la necesidad de transformar el sistema alimentario. No puede ser el granero del mundo y tener hambre, ¿sí? La política alimentaria para cambiar pautas de producción y consumo son altamente necesarias. Hay que cambiar las formas de producir y las formas de consumir, ¿sí? Y esto no es maximalismo. Medidas muy específicas pueden generar resultados bastante grandes. Se necesitan medidas estructurales para transformar el modelo hegemónico del agronegocio, ¿sí? Y desencadenar agroecología social, considerando que la alimentación es un hecho político. La alimentación no es un hecho solamente de ingestión, ¿sí? Es un hecho político el cómo se fortalecen actores como son campesinos, indígenas, sectores de economía familiar. No es lo único, tengamos claro, ¿eh? El proceso de lograr acceder a la alimentación no pasa solo por un aspecto, ¿no? Hoy lo decía Emil Secude también, pero sí entendiendo esto. Parte de abordar un sistema descentralizado de circuitos cortos de comercialización de alimentos, mercados de cercanía, abastecimiento local, relaciones directas entre productor y consumidor, para bajar que los intermediadores, que no son ni los que producen ni los que consumen, impactan negativamente. Se requiere el modelo de producción de alimentos que respete el ambiente, ¿no? Pensando en los datos, que ponga en el centro de la producción a la agricultura familiar, campesina e indígena, basándose en el acceso a la tierra y la producción agrícola para producir alimentos que generen seguridad alimentaria. Entonces no es solo el tema de la soberanía alimentaria necesaria, sino la necesidad de la seguridad alimentaria. Posible renta permanente que asegure sobrevivencia alimentaria. Emergió mucho en el tema de seguridad alimentaria, como en el tema de trabajo, el tema de las rentas mínimas que habría que lograr tener en América Latina. Y finalmente, la participación social debe convertirse en base estructurante de nuestro Estado democrático de derecho alimentario. ¿Sí? Es decir, no es solamente desde el mercado y el Estado. Hay que construir sociedades que le den al Estado democrático, con la participación, el fundamento de esto. Entonces son formas de producción, ¿sí? Distintas a las que el capitalismo muchas veces genera. Bien, yendo ahora al tercer punto, que tiene que ver con la situación del trabajo en América Latina. Mariana, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, yo sí. Tiene 6 minutos. 10 minutos. Sí, 6, perdón. 5 Perfecto. ahora. 5, bueno, entonces, rapidísimo. Entonces, respecto al trabajo, tenemos que América Latina, la pandemia agudiza aún más la crisis ya existente del mundo del trabajo, la vulnerabilidad, ¿no? Con un proceso estructural de creciente desempleo e informalidad que produjo pérdida de empleos en sectores muy vulnerables con consecuencias de pobreza, desigualdad, exclusión y descarte, ¿no? Palabras que vemos en el pensamiento de Francisco. Deterioros en las economías y las instituciones de protección social, como en el mundo de la vida, de las familias, las empresas, las sociedades. La crisis del trabajo limita el acceso a la salud y empobrece las familias, ¿sí? Vamos a tener un problema de empobrecimiento en este sentido, ¿no? La inestabilidad laboral afecta a sectores medios urbanos sin datos consistentes en el mundo rural. Es decir, nos encontramos lo que afecta, pero no sabemos qué pasó realmente en el mundo rural. Quienes más lo padecieron fueron las mujeres, pero las mujeres de las poblaciones afrodescendientes e indígenas y sectores sin protección social en el empleo precario. Pero por otro lado emerge una nueva forma de trabajo, que es la situación del teletrabajo, y todo el impacto que va a tener de acumulación de capital y de formas de empleo diverso. Las respuestas a la emergencia fueron, en los países de la región, tuvieron distintos instrumentos, ¿no?, para amortiguar la crisis del empleo. Y ahí se apoyaron institucionalidades de protección social que ya existían, ayudas monetarias parciales o condicionadas, reducción de la carga impositiva de algunas empresas, seguros y transferencias de rentas básicas acotadas, créditos blandos, medidas tomadas por los gobiernos en su mayoría son insuficientes también, y fueron de corto plazo, sin articulación con el mediano y largo plazo, lo que agudiza la exclusión y la inestabilidad de los sectores más vulnerables
a la vez que despega a los sectores preparados por nuevas tecnologías. Los varones blancos con cierto nivel de formación se despegaron en la estructura social de América Latina. En la sociedad se generaron acciones de solidaridad comunitaria, como en las ollas populares, al servicio de sectores de desempleados y informalidad. Existieron diversas movilizaciones ciudadanas, las más diferenciales, decimos, son las de Chile y Colombia, porque están ligadas a procesos anteriores que involucran a los jóvenes en procesos de democratización. Para cerrar entonces, las medidas de largo plazo en el trabajo, ¿qué hacer? En un mundo de cambios drásticos, tecnológicos, formas de trabajo, incertidumbre de empleo, reordenamiento de las cadenas de valor global, preparar el futuro requiere transformaciones justas. Y acá apelamos a Francisco. Se reclaman a la vez reformas estructurales en los estados, las organizaciones empresariales y sociales, como acciones locales en la cotidianidad para sanar la precariedad y repensar el vínculo con la informalidad de forma que aporte a la inclusión y no a la expulsión social, que es lo que estamos viendo. Que haya un reconocimiento efectivo de la dignidad humana requiere nuevas formas de desarrollo que asuman la integralidad e equidad del trabajo como condición de la realización de las personas y la comunidad en el hábitat y el territorio, ¿sí? Es decir, las nuevas formas del desarrollo. Medidas de mediano y largo plazo deberían generar sinergias entre sistemas de protección y seguridad social más universales en relación a las nuevas formas de empleo, los cuidados en las familias y los mínimos sociales básicos. Estas dos cosas son claves. Las mujeres, hasta de las clases medias, se vieron afectadas porque los cuidados quedaron en manos de las mujeres y no de los varones, ¿sí? Y por otro, la necesidad de los mínimos sociales básicos que pueden tener que ver con la renta básica que se discute en América Latina. Necesidad de repensar políticas públicas en base a pactos fiscales, sociales, en el reconocimiento de implicancias de una nueva realidad. Creo que estuve justito. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Disculpa si Obrigada. fui muy rápido. Sí, fui muy Sim, rápido. foi mesmo, dentro do tempo. Gostaria de agora chamar o nosso próximo... Ahora me gustaría invitar a nuestro próximo ponente, Juan Carlos Oviedo Salazar. Es licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica, a donde enseña Psicología y Religión y trabaja para el Observatorio como co-director. Él también trabaja con proyectos de la Academia Católica de Liderazgo, ubicada en la universidad. Es profesor y está involucrado con el equipo de psicólogos del seminario Nossa Senhora y San Vicente de Paulo. También es secretario ejecutivo de la CONAPROP, o sea, la Comisión Nacional para Protección de Menores y Personas de Vulnerabilidad de la Consejería Episcopal de Costa Rica. Está ahora concluyendo su tesis de maestría y también tiene un diploma para prevención de abuso de menores de la Iglesia de la Universidad de México. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Me gustó muchísimo la reflexión del profesor Nelson y creo que tendrá que ver con lo que les compartiremos de parte de la Universidad Católica de Costa Rica. Les compartiré la pantalla. Vamos a ver. Bien, quisiera conversar con ustedes sobre el proyecto de la Universidad Católica de Costa Rica llamado el Observatorio Laudato Si. Esta es una iniciativa que hemos venido desarrollando a través de los años a partir de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que ya todos ustedes conocen. A partir de esta encíclica sobre el cuidado de la casa común y el bien común, hemos desarrollado un programa en la Universidad Católica. Recordar que el Santo Padre propone emprender una conversión ecológica
que permita a partir de la solidaridad universal unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Nos dice en el numeral 13 de Laudato Si. Y nos dice él: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Era el llamado que nos hacía el Papa en el numeral 16. Continúo. Bien, entonces, este es un enfoque integral que trasciende un tema solo ecológico. Si solo nos importara lo ecológico, como decía el Papa, dejaríamos de lado el bienestar común y el desarrollo de las personas en los diferentes pueblos. Y muchas de las políticas en los países están enfocadas solo en la ecología, pero no en la mejora del bienestar para las personas que viven en cada país. Entonces el Papa nos invita a integrar variables también económicas, sociales, culturales y políticas, y nos dice que no hay dos crisis separadas, sino una ambiental, no una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. De esta manera, en el 2017, la Universidad Católica de Costa Rica, en su 25 aniversario, se propone como sede del 7º Simposio Internacional de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, con el tema Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. Este tuvo lugar el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 en San José, Costa Rica. Entonces, a partir de este simposio se dieron exposiciones muy importantes respecto a la encíclica y perspectivas de diferentes expertos de América Latina sobre cómo se podía implementar la enseñanza de Francisco en la encíclica, lo que llevó a la universidad a una serie de reflexiones. Estas reflexiones querían tener que ver con buscar soluciones a la luz de Laudato Si, que no solo se quedaran en el simposio, sino que pudieran estar contenidas en un libro que iba a ser publicado a partir del simposio con 3 premisas centrales. Primero había una perspectiva que en el libro se propone, que era transformar la Universidad Católica en un centro superior Laudato Si, con un programa bandera azul en su categoría eclesial ecológica, que las prácticas de la universidad estuvieran en congruencia con Laudato Si. A nivel académico se produjo un libro sobre las ponencias y las principales conclusiones del simposio. Este libro fue editado por el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Ratzinger, el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica, y fue integrado también al Santo Padre. Ha sido publicado por Biblioteca de Autores Cristianos BAC. Bien, a partir de estas reflexiones, de las cuales surgió el libro también, surgió la premisa de la investigación, que fue la creación del Observatorio Laudato Si en la Universidad Católica de Costa Rica. Este es el principal producto del simposio. Muy bien, entonces explicamos para ustedes en qué consiste el observatorio. El observatorio ha desarrollado lo que llamamos el Índice de Ecología Integral Humanista. Este índice que desarrolló el observatorio es una herramienta que quiere medir de forma objetiva desarrollo humano y ambiental a partir del diálogo abierto y equilibrado entre los postulados que el Papa Francisco nos daba en la encíclica y variables socioeconómicas que se emplean habitualmente en la academia para medir el progreso humano.
Esto se hizo en colaboración con el INCAE Business School, donde tenemos una gran colaboración en la parte estadística para hacer las mediciones. Entonces, primero desarrollamos el índice de ecología integral humanista. Además de este índice, el cual pronto explicaré un poquito más en detalle, hacemos trabajo en redes. Hemos tratado de establecer trabajo con la UDUCAL, con la RUC, con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, con la FIUC. También hemos incluido cerca de 14 universidades católicas latinoamericanas para que podamos ir aprendiendo sobre el índice y trabajar en red para publicar sus resultados en diferentes países. Por otro lado, el observatorio ofrece asesoría y formación. Entonces realizamos simposios, realizamos charlas, jornadas, cursos, talleres, webinars para diferentes colegios del país, universidades en Latinoamérica, municipios en Costa Rica. Hemos tenido algunos intercambios con algunas embajadas. Por ejemplo, la vez pasada pudimos exponer los resultados del índice en un pequeño espacio a la Embajada de Holanda, un espacio muy pequeño, pero lo pudimos exponer, y participando de eventos como este el día de hoy, donde presentamos en qué consiste el índice y cuál es el objetivo que tenemos. Por otro lado, hemos desarrollado un programa de investigación en la Universidad Católica, donde los estudiantes de la universidad pueden participar desde diferentes carreras, ayudando a la elaboración del índice. Esta labor educativa e investigativa está orientada a la búsqueda del bien común y el cuidado de la casa común. Entonces, la misma comunidad educativa participa cada vez que se publica el índice. Ya ahorita entraremos en detalle de su publicación, perdón. Y como les decía, queremos y hemos establecido un modelo de universidad Laudato Si. Hemos realizado mejoras en la infraestructura para que sea congruente a nivel ecológico y de recursos para los estudiantes, el programa Bandera Azul. Propuestas a diferentes departamentos de la universidad para que se involucren en estas prácticas de tipo Laudato Si. Es decir, también educar a la comunidad que vive cerca de la universidad sobre las enseñanzas que la encíclica nos da. Nos decía entonces el Papa en el numeral 62, si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, incluida la religiosa con su propio lenguaje. Por eso es que en el observatorio tenemos participación de psicólogos, tenemos participación de profesionales en filosofía, en sociología también, tenemos ingenieros de ambiente, entre otras ramas que participan para poder brindar todos en su área de expertise la mejor asesoría. Bien, esto es lo que el equipo internacional realiza. Colabora al respecto, colabora en la elaboración del índice, en su medición, la publicación, difundirlo en cada universidad y posteriormente en cada país. Este es el objetivo principal para 2021 porque este año se vuelve a publicar el índice. El índice se publica cada 2 años. Este año estamos próximos a publicarlos a principios de noviembre probablemente. Y después se desarrollan proyectos que parten de los resultados del índice para generar conciencia y cambios en los diferentes países. Bien, esta parte ya la hemos revisado. Voy a continuar para que nos dé un poquito de tiempo. Este es el modelo del índice. El índice tiene 2 pilares fundamentales. El primer pilar, que está como en lila o en morado, es el pilar del bien común.
el bienestar para las personas. Y el otro pilar que está en un color más claro, como papaya, es el cuidado de la casa común. Ahora, nos vamos al bien común. Tenemos dos divisiones, lo que es el bienestar colectivo. ¿Y en qué consiste el bienestar colectivo? Satisfacción de necesidades humanas básicas, por ejemplo, nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad. Fundamentos de este bienestar: la educación básica, acceso a la información, comunicaciones, salud y bienestar. Y también tiene el acceso a oportunidades, derechos, libertad, tolerancia e inclusión y acceso a la educación superior. La otra subdivisión de este primer pilar es la eficiencia en convertir el crecimiento económico en bienestar colectivo. Relación entre bienestar acumulado e ingreso ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Es decir, no basta con que un país tenga crecimiento económico, sino que tenemos que ver si ese crecimiento económico que tuvo el país se pudo traducir en un bienestar para sus pobladores. El segundo pilar sería el cuidado de la casa común. Por eso es que es integral. No es solo el ser humano per se o la casa común per se. Entonces, tenemos dos subdivisiones. Primero, el desempeño ambiental. Aquí veremos la vitalidad del ecosistema, cómo está funcionando en el tema de recursos hídricos, suelos agrícolas, manejo de bosques, manejo de pesquerías, biodiversidad y hábitat, avance en políticas y agenda de clima y energía. Y también la salud ambiental, impacto del ambiente en la salud humana y la calidad del aire. La otra subdivisión del cuidado de la casa común sería el balance ambiental, que es la relación actual entre biocapacidad y huella ecológica. Relación entre el consumo total y la capacidad de la naturaleza para regenerarse en un año. Esto es difícil porque, por ejemplo, nuestra generación ya ha consumido los recursos naturales de generaciones que están por venir. Es decir, ya nosotros mismos se los hemos quitado. Entonces ahí al planeta le cuesta mucho regenerar en buen tiempo, dada el gran consumo de recursos que hemos tenido. Entonces, este es el modelo. Ahora bien, cada una de estas subdivisiones tiene muchos indicadores diferentes que se utilizan a través de bases de datos, que se sacan de bases de datos a nivel mundial. Por ejemplo, nutrición en cada país, el acceso al agua en cada país, la mejora de los recursos hídricos en cada país. Se toman los datos de todas estas fuentes importantes y lo que se hace es que se toman los datos de los últimos 5 años de cada país que va a participar en el índice. No todos los países participan porque no todos los países tienen datos actualizados o mandan datos actualizados. Y a partir de ahí se hace ya lo que es la parte estadística, que sería encargada de otro departamento de la universidad junto con el INCAE. Esta parte estadística realiza las mediciones a través de los indicadores que hemos logrado recoger. Por ejemplo, se hace cada 2 años. La primera vez que lo realizamos fue en 2017 y posteriormente 2019. Y para este año lo estaremos presentando en el mes de noviembre. Entonces aquí les damos algunos datos. Hemos realizado 2 mediciones en 119 países de 7 regiones que recogen más o menos a un 92% de la población mundial. Aquí tenemos, permítanme un segundo para explicarles un poquito, para correr la barra de... Bien, aquí tenemos un segundo. Los resultados de ecología integral humanista. ¿Cómo es que los hacemos? Entre más verde es el color,
mejor ubicado en el índice está de bienestar común y de cuidado de la casa común ese país. Pero entre más rojo es ese país, digamos que peor ubicado está. Ahora, recordemos que es integral. Por ejemplo, ustedes ven ahí que Estados Unidos está verde y uno diría, bueno, pero en Estados Unidos hay mucho problema de contaminación. Eso es cierto, pero parece que en el bienestar común tienen cierta mejoría. Entonces eso equilibra un poco su resultado. En este caso, Finlandia fue un país que salió mejor calificado, pero y peor calificado, por ejemplo, Afganistán, con todas las problemáticas que conllevan estos países. Permítanme para avanzar. Bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una distribución más o menos de cómo es que se hace, como en este cuadro, como si este cuadro fuera toda la población humana. Vean ustedes que más o menos 3.309 millones, más o menos un 45% de la población mundial tiene una puntuación medio baja en el índice. O sea, no está muy bien en la casa común. Más o menos en los países que están bien, apenas como Canadá, Francia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 298 millones, apenas un 4.13 de la población está puntuando bien en este índice. Mientras que tenemos unos 90 millones de personas en el rojo total, muy bajo, que ahorita los podemos ver los países en detalle. Aquí tenemos en el bien común. Recuerden que habían dos pilares, casa común y bien común. Por ejemplo, vean aquí en bienestar común. Muy altos países nórdicos. También en bienestar común, los países que están en blanco no tuvieron medición, ¿verdad? En bienestar común hay países latinoamericanos que han logrado mejorar, ¿verdad? Pero vean ciertos países, por ejemplo, en África y en Asia, cómo tienen dificultad en el tema de bienestar común. Aquí en la distribución del bien común vemos que más o menos el 35% de la población, por ejemplo en Turquía, ¿verdad? En Ghana, en ciertos lugares, tiene problemática, está en un promedio medio alto, en el medio bajo, digamos, más o menos 1.837.000.000 de personas, perdón, sí, 1.837 millones de personas en un 26%. Pero vean ustedes que es más poco los que están en un porcentaje alto, ¿verdad? Más o menos el 11%. Y el 14% son poblaciones o países que están logrando puntuar alto en el índice. Ahora bien, en los resultados del cuidado de la casa común, más bien en la parte de ecología, vean que aquí cambia. Por ejemplo, aquí Estados Unidos y ciertos países de América tienen dificultad en el resultado de la casa común porque están con el color que indica medio alto o medio bajo. Así como hay otros países que sí lo han hecho bien, como ciertos países nórdicos o inclusive en Asia, ¿verdad? Países que han logrado, por ejemplo, el mejor Finlandia y el país que peor ha puntuado es Bangladesh. Ok, voy a ir un poquito para que nos dé tiempo para darles otros ejemplos. Aquí tenemos otra distribución, ¿verdad? Nada más para que nos hagamos una idea en lo que es el tema de la casa, del cuidado de la casa común. Vean que apenas 86 millones de personas, 1.1%, viven en lugares donde hay un buen cuidado de la casa común. Tenemos aquí también resultados para el 2019. Perdón. Aquí una idea también que nos demos cómo se visualiza en 2019, pero voy a brincar al análisis que hicimos de brechas y saltos para que ustedes vean cómo cambió. Por ejemplo,
En este caso, en bienestar común para la población, el mejor ubicado en 2019 fue Nueva Zelanda y el peor ubicado fue Chad. Aquí tenemos también los resultados en lo que son el cuidado de la casa común, o sea, la parte más ecológica. Finlandia fue el mejor ubicado y Bangladesh el que salió en peor ubicación. Esto es un ejemplo de una de las tablas que saca el índice. Por ejemplo, vamos a ver, vean ustedes Finlandia, su puntuación es de un 83.25 en bienestar común en 2019 y en cuidado de la casa común un 74.18, ¿verdad? De manera que el índice de ecología integral del Observatorio Laudato Si en este caso fue el que puntuó más alto con un 78.59. Aquí está subrayada Costa Rica porque fue cuando hicimos la presentación en Costa Rica. En América Latina, Costa Rica fue el país que estuvo mejor ubicado con 69.60 y posteriormente Uruguay tiene un 73 de puntuación, punto 48 en bienestar común, un 64.33 en cuidado de la casa y ya en lo que es el índice integral, Uruguay nos da un 68.75, es el segundo país ubicado en América Latina con resultados positivos. Aquí tenemos un ejemplo de los países que les fue bastante mal. Por ejemplo, vean la República Democrática. Juan, sí. Perdón, tienes 4 minutos. Perfecto. La República Democrática del Congo es la última, ¿verdad? Pero vemos aquí que los números son bastante bajos. Bien. En este análisis de brecha, la mayor caída, ¿verdad? Del 2017 al 2019 fue del Congo y el mayor crecimiento de Bolivia. Estos son ejemplos para que ustedes se den una idea de cómo es que ha funcionado el índice. Y también en bienestar común, la mayor caída Congo también y el mayor crecimiento fue de Nepal. Bien. Quería mostrarles esto. Por ejemplo, en lo que es bien común, estos son algunos de los indicadores que tenemos. Para que ustedes vean los indicadores: nutrición y cuidados médicos básicos, mortalidad materna, mortalidad infantil, subdesarrollo infantil, agua y saneamiento, acceso al agua potable entubada, y entonces, bueno, ahí viene digamos, la distribución de los resultados. Vivienda, calidad del suministro eléctrico, por ejemplo, en seguridad personal, tasa de homicidios, criminalidad percibida. Todos estos indicadores se miden en los países participantes. Y aquí hay algunos otros, ¿verdad? Acceso a conocimientos básicos, a información y comunicaciones, salud y bienestar, acceso a educación superior, libertad personal, inclusión. Bien. Aquí tenemos América Latina para ir cerrando. En el 2019 Costa Rica puntuó con un 69.60 en lo que es el índice de ecología integral. En segundo lugar tuvimos a Uruguay con un 68.75. En el tercero Brasil 65.14 y en cuarto Guatemala con un 53.3. Bien, para finalizar entonces, nuestro sentido es poder brindar esta información a cada país, a cada universidad, para que puedan interpretar estas brechas y estos números y revisar qué tipo de cosas han ido mejorando en la ecología o que hacen falta y qué tipo de cosas han ido mejorando en el bienestar para todos sus pobladores o que tendríamos que implementar. Para mí es un placer compartirlo con ustedes y les agradezco muchísimo este ratito. Muchas gracias, Juan. Teremos agora momento aberto para perguntas. Tenemos ahora un momento abierto para preguntas. Voy a empezar con la pregunta de Gabriela que está en el chat. Tengo una pregunta para Nelson y tengo una pregunta también muy parecida para Juan de Gabriele. Nelson, mi pregunta es que yo conozco a Task Force, pero
pero hay una propuesta para cambiar todo este estudio que ustedes están haciendo o transformar eso. Da influência do Vaticano ou algo desse tipo, não sei se você sabe se existe algum desdobramento dos estudos que estão sendo feitos por esse grupo de estudos. Essa seria a minha pergunta para o Nelson. E para o Juan, só já fazendo a pergunta da Gabriele, Gabriele pergunta aqui no chat, no vi el trabajo entre los actores del índice. No vi el trabajo entre los actores del. ¿Cómo está siendo medido los trabajos? ¿Y qué tal esas dinámicas que están siendo utilizados para respetar la lectura de Francisco, pero después necesitan diferenciar para poder hacer una lectura que sea más capaz de reflejar la realidad? Entonces quería preguntar a Luan también si hay algún peso que podemos dar en el sistema a ser considerado para cada una de esas medidas que están siendo consideradas, si hay un peso diferente o todos tienen el mismo peso. La otra pregunta sería sobre este índice, si existe alguna penalización o a los países que no se desarrollan el bienestar colectivo o el cuidado del bien común cuando nosotros consideramos que los dos bloques como una manera integral, cuando se aumenta solamente el bienestar colectivo, pero no aumenta el cuidado de la casa común, no hay la integralidad del bienestar colectivo. Entonces, la pregunta si no es qué sugerencia podemos para que el índice de hacer alguna penalización o penalización en el sentido que no sea el 100% la ganancia del bienestar colectivo cuando los dos no están mejorando de manera junta. Y el chat está abierto para las otras preguntas, para que los presentadores puedan leerlo y también pueden indicar en el chat. Todavía tenemos algunos minutos, tenemos otros 25 minutos para. Y también quiero recordarle para preencher, llenar la evaluación para que pueda ser emitido el certificado de participación de esta sesión. Muchas gracias. Nelson, creo que podemos empezar contigo. Dos cosas. Se fue la voz cuando estabas hablando, a ver si entendí la pregunta, ¿sí? Claro. Me planteaste cómo estábamos en la investigación pensando las medidas que se tenían que implementar. ¿Va por ahí? Sim, se há algum desdobramento, algum planejamento para que todo esse estudo que está sendo feito pelo dicastério, a partir dessa task force, seja transformado em alguma medida concreta para, por exemplo, o Vaticano propor para os governos tais políticas. Existe alguma ambição nesse sentido? Você já tem pensado sobre isso? Sí, bueno, lo primero muy interesante la exposición de Juan Carlos, muy interesante. A ver, el objetivo justamente es llegar a medidas concretas, hacer propuestas concretas, pero como les decía, recién estamos en lo que vendría a ser un relevamiento, un acercamiento a los actores, un mirar cómo se cruzan y hacen sinergia estas cuestiones de diagnóstico, medidas de emergencia y preparar el futuro. De hecho, los papers que elaboraríamos entre diciembre y febrero van a justamente poner sobre la mesa qué medidas concretas le estamos proponiendo al dicasterio para el Santo Padre, que deberían ser dialogadas, ¿no?, con gobiernos, con la sociedad civil, con la academia. No podría decir más allá de lo que hemos trabajado, sí destacar algunos aspectos que están emergiendo. Uno tiene que ver con la necesidad de plantear reformas estructurales, ¿no? Es decir, es necesario que existan medidas de reforma estructural que vinculen estas áreas y se transversalicen,
porque hablamos de salud, seguridad alimentaria y trabajo, pero el tema ambiental transversaliza, la equidad de género transversaliza, el tema de cómo se va a construir pactos donde sí parecería ser claro de que la sociedad tiene que ser muy activa en este proceso y no son solo medidas de política pública o medidas de acción en el mercado, digamos, ¿no? Pero están emergiendo recién esta cuestión. Lo otro es lo que estamos viendo, la necesidad de la interseccionalidad o transversalidad que tiene que tener este tipo de propuesta, porque la propia mirada holística que tiene el Papa Francisco y sus propuestas por una economía que sea alternativa, que genere y vincule desde otros lugares, va a tener que mostrar cómo sistematizar algunos instrumentos. Aquí yo les planteé a ustedes algunos que creemos que son de inmediatez o de mediano plazo, es decir, que tienen que ver, por ejemplo, con un posicionamiento continental respecto al tema alimentario, que tienen que ver con la salud en cuanto a autonomía institucional para el tema vacunas, para el tema de la atención primaria de la salud. Y en el tema trabajo, poder distinguir lo que hace a empleo de trabajo y formas de generación de capital, donde las transformaciones que estamos viviendo reclaman de rentas básicas permanentes, reclaman de sistemas de protección social estables, pero a la vez flexibles, es decir, que sean capaces de amortiguar los cambios que se están dando. Pero no quiero ir más allá porque si no el equipo del cual soy parte me van a decir que estoy diciendo lo que no hemos todavía concretado, no hemos desarrollado todavía índices tan precisos como Juan Carlos lo ha hecho en la Universidad de Costa Rica, digamos, ¿no? Nuestra fase primaria fue identificar, tener estos podcasts, tener esas voces y darle sistematicidad académica, que es lo que estamos haciendo en esta etapa. No sé si era lo que me estabas preguntando, Mariana, porque se me fue la voz. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, você respondeu a minha pergunta dentro do possível. Sí, dentro de lo posible me ha respondido. Gracias. ¿A Juan? Ok, a ver si entendí. Primero, cuando dice que no se ve el trabajo entre los factores del índice, me pregunto si esta es una inquietud de cómo fue el trabajo, digamos, estadístico entre cada uno de los factores o entre cada uno de los indicadores. Más o menos por ahí puede ir la primera. Gabriele, se quiser responder pelo chat, como emprego, el empleo. Juan, eu acredito que ela se refere a pessoas empregadas para cada país, se esse índice de emprego entra essa medida de emprego entra no índice que vocês estão calculando, ou se ele entra de uma outra maneira. O si está entrando, si los cálculos de la gente que está trabajando, si entra por otra manera o está incluido entre los índices. La variable empleo entra en el índice que ustedes están formulando. Sí, las variables de empleo entran dentro del índice. Lo que pasa es que las fuentes de datos donde cada cierto tiempo de años se suben, digamos, estos datos que brinda cada país, sería ya, digamos, específicamente nuestra parte, nuestro departamento estadístico, el que maneja exactamente las fuentes de las que los toma, ¿verdad? Y cuáles son los datos específicos. Pero el empleo, sí, digamos, pusimos solo los grandes pilares, pero ya todas las variables específicas que se toman en cuenta son muchas más y tendríamos que hacer una exposición, digamos, un poquito más específica para darles a ustedes cada una de esas variables, que en un futuro se podría hacer, o yo podría enviar esa información a alguno de ustedes en algún momento para que la puedan tener. Y después, ¿cómo era la segunda pregunta? A ver. Gabriele pergunta a questão de... Gabriela estaba preguntando la cuestión de tratar de manera integral los dos blocos, pero cómo separamos para poder hacer la lectura, la medida de comunicar mejor esta realidad, de cómo ustedes lo hicieron, cómo ustedes se separen, que ustedes combinando, pero cómo se miran los separados también.
Sí, cuando se hace la presentación del índice, se hace una ficha de análisis por cada país. Entonces, las universidades que están involucradas en cada país pueden hacer una ficha de análisis de su país y ahí pueden ver, entonces, de acuerdo a la puntuación desglosada que tuvieron, cómo les fue en todo el pilar de ecología integral, con todas sus subdivisiones, y cómo les fue en todo el pilar de bienestar o de bien común o de bienestar. Entonces, de esta manera, ese país va a poder, ahora hay países muy grandes donde según la región pueden cambiar ciertos datos o ciertas cosas. Una cosa es Costa Rica, que somos 5 millones de personas y ya, ¿verdad? Y otra es Brasil o países enormes, ¿verdad? Que cambian según la realidad y los diferentes lugares. Entonces, cada país puede hacer una ficha donde analiza por separado los datos que obtuvo en cada uno de estos pilares. Y al final, ahí es donde viene la interpretación de ingenieros, sociólogos, ambientalistas, para hacer un informe integrado de qué es lo que está ocurriendo y cómo el daño de la casa común va a afectar también el bienestar de los pobladores del país y viceversa, si todo lo volcamos solo al bienestar de las personas, pero nunca se cuida la casa común, tarde o temprano destruiremos ese recurso que necesitábamos tanto. Muy interesante lo que estás diciendo, Juan Carlos, porque yo creo que hablar de las formas de producción y consumo tienen que ver con satisfacer necesidades, bienestar, pero también cuidado de la casa común. Entonces, pensarlo integralmente, nosotros venimos trabajando en esta línea también, porque es necesario esa transversalidad, digamos, ¿no? Y entonces, no es simplemente mayor crecimiento y distribución lo que necesitamos formas en las cuales justamente la generación de un desarrollo o bienestar equilibre estos niveles, ¿no? Y es ahí donde emergen las necesidades de nuevas prácticas, y por eso el diálogo con los actores sociales es muy importante, con las políticas en cuanto a estructuras de esqueletos que permitan sostenibilidad, y a la vez de formas de mercado, como decía Emil Secude, que me parece fundamental, distintas, porque no es que no hayan mercados, tienen que haber mercados distintos a los que hoy contaminan, depredan, expulsan, explotan, digamos, ¿no? Correcto. Y viceversa, que es lo que nos está pasando en Costa Rica. El presidente está feliz porque cuidamos el ambiente, pero hay más pobreza, hay hay falta de distribución de los recursos, hay personas que están sufriendo mucho, pero él está feliz porque estamos avanzando en ecología. Entonces, tenemos que integrar eso para que... Como disociado. Tuve la oportunidad de hablarlo con tu presidente porque asesoré al gobierno, pero creo que sí, esa disociación tiene un problema. Exacto. Un problema real. Gracias, Juan. Y también, en este sentido, ustedes están tratando esto de manera integral, pero los índices también están refletiendo, como la pregunta anterior, refleja alguna penalización cuando un país no tiene un buen desenvolvimiento de los dos blocos de manera integrada. Hay aumento en un bienestar colectivo, pero no hay un aumento en el bienestar de la casa común. Entonces, no es un bienestar completo. Entonces, está incompleto porque no está mejorando la casa común, entonces no puede tener un bienestar en la plenitud. ¿Existe alguna medida en ese sentido para quizás hacer más fiel los datos de la realidad integral al índice que usted o es algo para ser desarrollado en el futuro todavía? Con el portugués. O sea, ¿qué medidas de alguna manera tú crees que pueden ser de penalización o pueden ser para que justamente no solo haya un desenvolvimiento económico y a la vez se esté depredando el ambiente, digamos, ¿no? Si deben existir instrumentos en ese sentido. Sí, por ahora tal vez esa es la parte que podríamos desarrollar seguidamente a partir del índice,
porque el índice nos brinda unos datos que podemos interpretar, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos con los datos? ¿Cómo los llevamos? Primero, hay un tema interesante. Si el gobierno nos va a escuchar, esa es una gran pregunta. Y dos, si va a escuchar a una universidad católica, porque el tema de la secularización gubernamental nos afecta y no nos quieren escuchar muchas veces. Pero si nos escucha, podríamos brindarles ciertas realidades para que entonces se tomen medidas que puedan equilibrar más el índice. Ahora, pienso en la palabra penalización también a nivel internacional y más legal. Es probable que el índice nos arroje datos de problemas en bienestar común y de derechos humanos que podrían ayudar a decir, aquí hay una causa para poder hasta denunciar a nivel internacional de que no estamos protegiendo a X población y el gobierno no quiere hacer por dónde. Entonces, pero ese proyecto, esa proyección está por realizarse a futuro. Yo puedo agregar una cosa porque me parece importante en esta pregunta de Mariana y también viendo el pensamiento de Francisco y cómo nos estamos moviendo con estos temas. A la vez que se necesita participación y políticas y se necesitan medidas judiciales, digamos, que penalicen, se necesita cambio cultural. Yo creo que hay un eje fundamental que es cómo trabajamos el cambio cultural. Es decir, porque es desde ahí que vamos a construir nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo, nuevas formas de cuidar el ambiente, ¿no? Es decir, esto que efectivamente se está viendo en los jóvenes, ¿no? La Laudato Si, al final el Papa termina en cosas tan elementales, a veces como diciendo, bueno, si tirás un papel o si, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo construimos estructuralmente cambio cultural? ¿No? Y esto yo creo que es un debate que nos tenemos que dar. Yo vengo de la filosofía y la ciencia política, pido disculpas a los economistas, o sea, pero creo de que es necesario pensar que todos los instrumentos de política pública como de economía están basados, como dice Amartya Sen, ¿no? En qué capacidades y medidas yo tengo. Y yo creo que ahí, creo que el pensamiento de Francisco va por el lado del cambio cultural, digamos, ¿no? Pero no porque no haya que tener penalizaciones, que quedó claro que deben existir. Gracias, Nelson. Juan, perdón. pero... No, frename, Mariana, porque yo hablo mucho. No, perfecto, bien, muchas gracias por excelente. todo. Gabriele, hay una otra Gabriele, pregunta. vou fazer outra pergunta para o meu pessoal. Que tipo de poder vocês pensam que Francisco tem para promover tudo isso? Tengo también, creo. ¿Qué tipo de poder? Bueno, depende de dónde lo abordemos, ¿no? Yo prefiero citar a Hannah Arendt cuando habla de poder y autoridad. Francisco tiene autoridad más que poder, y su autoridad está realmente movilizando distintos actores, tanto los movimientos sociales, intelectuales, gente que no es creyente. Yo soy de un país donde es muy secular, digamos, ¿no? No es común ser católico en Uruguay. No nos preocupa mucho tampoco. Cuidado que digo, creo que en ese sentido hay que tender a pensar que hay que confluir, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay un debate muy fuerte y el Papa lanzó la Asamblea Eclesial de América Latina, la Asamblea Global, y ahí estamos viendo que el Papa está promoviendo nuevas formas de ser iglesia, en el sentido de lo que es la propia iglesia, tiene autoridad fuera de la iglesia más que la que tiene adentro a veces, y entonces bien, yo creo de que más que poder, ¿no? Hay que tener cuidado con esta cuestión porque el evangelio nos hace recelar, y yo trabajé en 2 gobiernos en Uruguay, el poder y la política son muy importantes, pero queda claro que la mirada evangélica que está planteando Francisco está para mí legitimada por ese respeto que él ha logrado ante científicos. En Uruguay, en la Facultad de Ciencias, que son todos ateos y agnósticos, leen la Laudato Si. Eso es brutal, ¿no? La Fratelli Tutti la leen en Uruguay una cantidad de gente, ¿sí? Y yo me extraño que mi mundo católico no la lee tanto. ¿No? Pero nada más que eso, digamos, ¿no? Ante la pregunta de... no sé si sirve para la tesis lo que está preguntando, pero bueno. No, creo que sí, ha respondido. Juan, solo un comentario. No sé si conoce a... Si tú conoces a Kate Howard de Donor Economy,
ella escribió un libro, La economía donut, en el sentido del índice que ustedes están construyendo. Entonces, es uno participa con la economía de Francisco, y el próximo paso que está proponiendo después de este libro de la economía de las donas, que é a economia dentro, o mínimo social dentro e o limite externo, que é o limite planetário. Então, vai muito nesta direção do índice de ecologia integral humanística que ustedes estão fazendo, e eu creio que também pode, inclusivamente, ayudarles a dar continuidade e melhorar esse índice. Temos mais algumas perguntas? Nuestro tiempo se está llegando al final. Sí, vamos a leer más algunas preguntas. Mónica está diciendo, estamos en un momento único por causa de la pandemia y que los índices que están se construyendo son herramientas para afectar la economía de Francisco, construyendo herramientas destructivas para avanzar. Creo que sí, creo que los datos que el índice nos puede arrojar pueden ayudar a avanzar todo el concepto de la economía de Francisco. Y es que aquí hay un elemento. Ahorita que está por salir la medición de 2021, quisiéramos ver si hay una correlación de los países que tenían mejor puntuación en bienestar común y en cuidado de la casa común, han logrado enfrentar de mejor manera la situación de la pandemia contra los países que tal vez no tenían una puntuación tan alta en estos dos pilares y en el índice, y han tenido una serie de dificultades en el tema de la pandemia. Entonces, una vez publicado el índice, es por eso que necesitamos la red de universidades para que aterricen la información de los números a una interpretación que pueda generar conciencia en las personas. Y es un poco también con la pregunta anterior. En alguna medida, como decía el profesor Nelson, la palabra poder es compleja, pero digamos, la mano extendida del Papa podemos ser nosotros mismos, las mismas universidades, los mismos dicasterios, las mismas comunidades, las mismas parroquias y escuelas y colegios católicos, que tengamos una psicoeducación y una culturización de vivir esta economía de Francisco y el índice, porque como decimos aquí en Costa Rica nos pasa que leen más Fratelli Tutti y Laudato Si los académicos que en nuestras parroquias, y necesitamos empezar también por la propia casa a aprender en el mensaje que el Papa nos ha querido, que nos está invitando. Yo veo ahí que hay una pregunta, ¿cuál que sería un acercamiento filosófico a los planteamientos de la economía de Francisco, digamos, ¿no? A ver, viendo un poco la mirada, ¿no? Y la formación de Francisco y su perspectiva, ¿no? Él hace gran hincapié, ¿no? En esta concepción que tiene su influencia, Metol Ferré, justamente un filósofo uruguayo, en la idea de el valor y la importancia de lo popular, digamos, ¿no? Y entonces queda claro que para Francisco no es la academia en su expertise la que va a decir, ni los teólogos, ni los clérigos, ¿sí? Ni los organismos internacionales, ¿no? Hay una centralidad, ¿no? Se nombraba a Escanones, se nombraba a esa filosofía latinoamericana que lo hace justamente a Francisco mirar desde los márgenes, ¿no? Mirar desde el descarte. Entonces, la filosofía, ¿no? De base tiene que ver mucho con esto de una práctica de vida, ¿no? Entonces, una filosofía que está muy interpelada por el excluido, el pobre, pero también en una mirada que se integre el saber técnico, que se integre en distintos aspectos. Entonces, creo que se transita en una filosofía latinoamericana en el sentido de que la práctica social debe estar incorporada para lograr una economía alternativa. Es decir, no está basada solo, ¿no? Ahora los 3 premios Nobel de Economía que salieron, muy interesante, el salario mínimo no cambia
en realidad el desarrollo de la economía, sino que da ciertas garantías. Bueno, pero eso es una variable aislada, ¿sí? El Papa ha hablado, ¿no?, del salario universal, pero para mí creo que la característica es una filosofía de la sabiduría práctica, digamos, ¿no? No es una filosofía entendida como una conceptualización abstracta, y entonces eso genera gran dificultad en actores a veces académicos, a veces teológicos, que no terminan de comprender, ¿sí?, que es la práctica, la praxis, la que genera, y eso ata mucho con el cristianismo, y ata con los movimientos populares, y ata con un saber que está atado a cuáles las necesidades de la dignidad humana hoy en América Latina, que no puede ser la variable solo de la oferta y la demanda, no puede ser solamente la escasez, no puede ser, ¿sí? Javier Iguiniz, el que coordina nuestro proyecto de investigación, en esa mirada de desarrollo humano integral, lo que está diciendo es, bueno, el Papa Francisco nos está diciendo de que no podemos tener alternativas que no sean integrales. Y esto ya no es una cuestión, digamos, utópica, es una demanda de la realidad inmediata que tenemos, porque si no hay respuestas integrales, la desagregación va a ser brutal, porque las pandemias van a continuar. La exclusión y el descarte va a continuar en este modelo. Entonces, bueno, el Papa plantea determinadas prácticas que no solamente cambian las correlaciones de poder, cambian las correlaciones de participación, sino que generan esperanza. Es decir, estamos ante un mundo que solo es distópico, muestra que parece que el futuro va a ser trágico, lo cual es cierto que hay escenarios que son distópicos. Pienso en Brasil, por ejemplo. O sea, parecen distópicos, pero sin embargo, la participación social, lo vemos en Chile, en Colombia, estamos viendo que las sociedades, ¿sí?, pueden instalar otras cosas, digamos, ¿no? Y entonces, quizás, no sé si respondí a Kevin, porque digo, preferí entrar más por lo existencial. Gracias, Nelson. Tenemos una última pregunta. Tenemos una última pregunta de Francisco. En este índice hay también un espacio para denunciar las grandes concentraciones de renta, que de cierta manera esa concentración en algunos puntos que está creando tanta muerte en nuestra sociedad. Acredito que seja para o Juan. Tal vez para Juan. Ok, se refiere a si tenemos indicadores respecto a temas de violencia, muerte por violencia, por falta de seguridad. Principalmente concentração de renda. La concentración de la rienda, del dinero, del capital de renta. Entiendo, o sea, ¿en qué medida está concentrado en una parte de la población o en cierto sector el tema del dinero? O sea, sí, probablemente lo que el índice tenga y señale más bien sea las personas que no tienen acceso a este recurso o que menos dinero tienen. Pero es importante esto que mencionan porque no necesariamente el índice está midiendo en cuál sector de la población está concentrado la mayoría del recurso económico, sino más bien en cuál no existe este recurso. Entonces, un aspecto que podemos tomar en cuenta también para ver en dónde están quedando concentradas también la mayor cantidad de recursos económicos en los diferentes países. Muchas gracias, Juan. Vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer novamente os palestrantes. Muito obrigada, Nelson e Juan. Muchas gracias. Lembro a todos para se preencherem o formulário de avaliação, para que sejam emitidos os certificados. E amanhã continuamos a nossa programação do primeiro Congresso Internacional. Y para mañana vamos a continuar. Queremos recordar que todos prenchen el formulario de evaluación. Queremos agradecer a todos que participaron y hasta mañana. Entonces, Gracias, muchas gracias que estén y un bien. gusto a todos. Pura vida. Pura vida, como dice Costa Rica. Pura vida. Bom. Obrigada.